Anatomía en la pizarra. Después de la última entrega de articulación de hombro, fue un poco intensa esa clase, sí, fue un poco larga. Vamos a hablar sobre la articulación que une el esqueleto del brazo con el esqueleto del antebrazo. Nos referimos específicamente a la articulación del codo. Ahora, cuando hablamos de la articulación del codo, nosotros vamos a tener en cuenta de que esta articulación no es una articulación simple. Primero, como su nombre lo dice aquí, es un complejo. Eso quiere decir de que existen tres huesos componentes. Vamos a hablar del húmero, de la epífisis distal del húmero, la epífisis proximal del cúbito o ulna y la epífisis proximal del radio. Ahora, anatómicamente, esta articulación, si nosotros tratamos de decir o darle un término, ¿cierto? Anatómico, esta es una articulación, pudiésemos decir, única desde el punto de vista eh, anatómico. ¿Por qué? Porque esta articulación está englobada o está, ¿cierto?, dentro de lo que se llama una sola cápsula, por lo tanto, anatómicamente una. Pero, ¿qué pasa con la parte funcional? Nosotros sabemos que existen varias uniones aquí. Hay una unión que se da entre el húmero y el radio. La vamos a llamar unión húmero radial. Húmero radial. Una unión entre el húmero y el cúbito. O sea, vamos a hablar de una unión húmero cubital. Y vamos a hablar de una relación que existe entre, ¿cierto?, el radio con el cúbito. Por lo tanto, una unión radio cubital. Ahora, cuando nosotros hablamos específicamente de, de la función, de la funcionalidad de esta articulación, tenemos que, tenemos que hacer diferentes clasificaciones. Para la unión húmero cubital hablamos de lo que se llama una tróclea. Una tróclea o una articulación troclear. Ahora, eso quiere decir de que existe una superficie troclear y su contraparte, ¿cierto?, recíproca a nivel del cúbito. Esto va a permitir un movimiento bastante cerrado, ¿cierto?, en un solo plano, que va a permitir solo movimientos de flexión-extensión. Ahora, si hablamos, por el contrario, de la unión húmero-radial, acá se da una cosa bien especial. Los textos clásicos hablan de una enartrosis. Ahora, una enartrosis, ustedes saben, chicos, que es una articulación esférica, ¿ya? Ahora, esto se mueve como una esfera, pero eh, con lo que se llama movimiento limitado. O sea, que no tiene todos los movimientos de una esfera. Ahora, también en algunos textos más nuevos, ¿cierto?, está explicitado que es una articulación condyle. Y en tercera instancia vamos a tener la articulación o la unión radiocubital. Esta unión radiocubital nosotros la vamos a conocer como una articulación del tipo de las trocoides. Una articulación trocoide eh, es una articulación pivote, ¿ya? Eso quiere decir, ¿cierto?, que es un segmento de cilindro. Aquí vamos a dibujarlo desde arriba. Es un segmento de cilindro con su contraparte. Ahora, el eje de la rotación es este, por lo tanto el movimiento se va a producir en ese sentido, ¿cierto? O en ese otro sentido, ¿ya? Ahora, estas tres articulaciones pueden de alguna forma moverse y funcionar al unísono, ¿ya? Es por eso de lo complejo de esta articulación. Tenemos entonces que considerar ya estos tres tipos de uniones. Ahora, si complementamos un poquito, ¿cierto?, lo que nosotros llamamos superficies articulares, vamos a tener que tomar en cuenta de que las superficies articulares participantes en esta articulación, ¿cierto?, va a ser por un lado esta gran cavidad que está aquí, ¿cierto?, que se le llama escotadura troclear o cavidad sigmoide mayor para los clásicos, ¿cierto? Y tenemos una por parte del radio, que es esta superficie que vamos a churar aquí, ¿cierto? Que es esta superficie que tiene la característica de que es bicóncava en todos los sentidos, es una cavidad glenoide, por decirlo así. Existe un reborde aquí, ¿cierto?, que vamos a ver que tiene relación también
con una parte del húmero que se llama canal condilotroclear. Ahora, pero para que estas dos carillas articulares pertenecientes al antebrazo de alguna forma permanezcan juntas, es necesario de que exista aquí un medio de unión o un medio de contención, que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿cierto? Que es, como tal es un medio de unión o un medio de contención, pero también es parte de la superficie articular que está conformando esta articulación. Es imprescindible para eh, el buen funcionamiento o eficaz de esta articulación. Eh, si observamos la carilla articular o la superficie articular por parte del húmero, nos vamos a dar cuenta, ¿cierto? Que tenemos un cóndilo o capítulo que está aquí, ¿cierto? Que lo podemos ver aquí también, ese es el cóndilo o capítulo. Fíjense bien que nosotros tenemos aquí la epífisis distal del húmero vista inferiormente, por lo tanto, si nosotros hacemos un plano de corte aquí, ¿cierto? Esto es anterior, ¿cierto? Y esto es posterior. Y si se fijan, el cóndilo o capítulo está más bien en la parte anterior, ¿cierto? En este plano, ¿cierto? Coronal que nosotros hemos trazado aquí. Sin embargo, nosotros cuando tenemos o vemos, ¿cierto? La tróclea humeral, sabemos que esta está tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Entonces, cuando veamos una imagen posterior del codo, sí vamos a poder ver ya la tróclea por posterior, sin embargo, el cóndilo no. Ahora, el cóndilo o capítulo. Ahora, esta superficie articular, ya llámese tróclea y cóndilo o capítulo, tiene un pequeño canal aquí. Este canal, que nosotros vamos a llamar canal cóndilo, cóndilo troclear, ¿cierto? Va a tener relación específicamente con este reborde, ¿cierto? Que está en el radio, ¿cierto? Perimetralmente a la cavidad glenoidea, ¿sí? Entonces, en resumen, nosotros vamos a tener de alguna forma, ¿cierto? Como componentes de esta articulación, las carillas articulares, ¿cierto? Por parte del húmero, de la paleta humeral o de la epífisis distal del húmero, por parte de la cabeza del radio, tanto cavidad glenoidea, reborde articular y este borde que está aquí perimetral a la cavidad glenoidea, y también la escotadura, ¿cierto? O cavidad sigmoidea mayor por parte del cúbito o escotadura troclear, y una pequeña cavidad que está aquí, que la vamos a ver en un momento más, ¿cierto? Que es la cavidad o la escotadura radial del cúbito, ¿cierto? O cavidad sigmoidea menor. Esas son las superficies articulares, todas cubiertas con cartílago articular del tipo hialino. Ahora, si nosotros eh, refrescamos acá y vemos la articulación en su conjunto, ¿ya? Vamos a tener que observar o definir de cierta forma los medios de adaptación. Ahora, si nosotros buscamos en los textos, ¿cierto? Vamos a considerar de que esta articulación, vamos a cambiar de tinta, no tiene, no tiene medios de adaptación, ¿ya? O sea, no existe ni un menisco, ni un disco, ¿cierto? Ni un labrum entre estas superficies articulares. Sin embargo, algunos textos musculoesqueléticos un poco más específicos detallan algunas, eh, algunas proyecciones de la cápsula articular, ¿cierto? Que tienen una característica histológica muy parecida a los filocartílagos, que cumplen una función, ¿cierto? De relleno, de compensación de la forma, ¿cierto? Incluso darle algunas características de soporte de compresión, a lo que, o del cual nosotros vamos a estar hablando un poquito más adelante con un pequeño detalle anatómico de esta articulación, ¿ya? Ahora, lo que sí es importante y no podemos dejar de mencionar es que dentro de los medios de contención, hablamos de medios de contención capsulares, ¿ya? Nosotros vamos a decir de que la cápsula de esta articulación es muy especial. Por dos sencillas razones. Primero, es una cápsula que de alguna forma tiene un perímetro de inserción o un perímetro insercional, ¿cierto? Que tiene que ver mucho con la existencia de un ligamento, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que definir primero un ligamento, ¿cierto? Antes de poder tener el completo conocimiento de las inserciones de la cápsula, ¿ya? Ahora, para poder hablar de este ligamento, nosotros vamos a tener que observar otra imagen, ¿cierto?
Y fíjense esta imagen que está aquí, que era la misma imagen, ¿cierto? Que teníamos de la epífisis proximal del cúbito por una vista superior, ¿cierto? Una vista proximal, ¿ya? Donde aquí vamos a obtener un tejido que, fíjense bien, tiene cierta proyección, parte del borde posterior de la cavidad sigmoide menor o escotadura radial del cúbito, se desarrolla como un anillo, anularmente, por eso su nombre, ¿ya? Este ligamento, ¿cierto? Lo vamos a poner aquí, se llama ligamento anular, por su forma de anillo, y que va a terminar, fíjense bien, en el margen anterior de esta misma escotadura. Ahora, si nosotros agregamos la cabeza del radio en este sector, nosotros podemos tener la imagen, ¿cierto?, que se ve aquí. Ahora, este ligamento, este medio de contención, tiene en la superficie interna, en esta zona, cierta proliferación de cartílago articular, por lo tanto le da esta capacidad de funcionar como una verdadera superficie articular. Por lo tanto, es imprescindible y necesario hablar de este medio de contención ligamentoso antes de hablar de los medios de contención capsulares. ¿Sí? Ahora, si nosotros avanzamos un poquito en cuanto a las imágenes, podemos decir que eh, aparte de este ligamento, ¿ya? Si nosotros tratamos de emular, ¿cierto? Este esquema que está acá, ¿ya? Y hacemos esta superficie, ¿cierto? Hacemos la escotadura. Esto es lo que vemos aquí arriba, es simplemente la silueta. Pero acá nosotros cortamos, o sea, hacemos un corte ahí del ligamento anular, y este ligamento anular de alguna forma queda, ¿cierto? Queda suelto, distendido ahí. La cabeza, ¿cierto? La cabeza del radio tendería a, ¿cierto?, a salir, ¿ya? Y ahí dejaría ver un ligamento que va uniendo, ¿cierto?, que va uniendo el margen inferior de esta escotadura con el cuello de la cabeza del radio. Ese ligamento habitualmente, ¿cierto?, nosotros lo llamamos ligamento, lo vamos a teñir aquí, este ligamento que está aquí, ¿sí? Vamos a hacer las rayitas ahí en amarillo, ¿cierto? Ese ligamento lo llamamos ligamento cuadrado. Ligamento, perdón, lo vamos a poner por aquí, ligamento cuadrado. Ahora, ligamento cuadrado de Denus, de Denuse o de Denuse, ¿cierto? Un acento así como francés. Ahora, este ligamento no solamente es un medio de unión en esta articulación, ¿ya? No solamente es un medio de unión, sino que también un medio que limita los movimientos rotacionales que tiene la cabeza ¿cierto?, del radio, ¿ya? En los dos sentidos, ¿ya? Obviamente cuando rota en esta dirección, ¿cierto?, van a haber algunas fibras como las posteriores, ¿cierto? En este caso cuando el radio va en pronación, ¿cierto?, se tensan estas fibras posteriores. Y cuando va en el sentido contrario a la supinación, ¿cierto?, vamos a tener la tensión de las fibras más anteriores. Este ligamento cuadrado de Nuso, de Denusé, ¿cierto?, lo vamos a hablar antes, ya, porque está muy escondido ahí, ¿cierto? Una vez que nosotros retiramos el ligamento anular y puede ser evidenciable, ¿ya? Ahora, obviamente que estos ligamentos están funcionando, ¿cierto?, en relación a este tipo de articulación, que son las articulaciones radiocubitales, que las vamos a ver en un momento más. Ahora, aquí podemos ver el ligamento anular, el ligamento cuadrado iría en ese lugar, y aquí tenemos el eje, ¿ya?, que corresponde al eje de las articulaciones radiocubitales, ¿ya?, lo que permite, ¿cierto?, que el radio gire en torno a un hueso fijo, que sería la ulna o el cúbito, ¿ya? Ahí es donde está participando activamente, ¿cierto?, como medio de contención y como superficie articular el ligamento anular, y como un medio de limitante y también de contención, ¿cierto?, el ligamento cuadrado. Bien, finalmente, después de hablar de estos dos ligamentos que están muy, muy profundamente ubicados, nosotros ya podemos, ¿cierto?, ir analizando el medio de contención que nosotros llamamos capsular. O sea, vamos a teñir un poquito de rojo esto y vamos a hablar de un medio de contención capsular. O sea, la cápsula de la articulación. Y aquí vamos a definir, de cierta forma, cuáles son los límites, ¿cierto?, que
que tiene esta cápsula articular. Fíjense bien. Si nosotros vemos una vista anterior, ¿ya? Vamos a decir que la cápsula va a tener o va a dejar fuera algunos elementos, ¿cierto? Que los vamos a llamar elementos extracapsulares en el codo. Y también vamos a tener elementos que va a dejar dentro. Por ejemplo, si nosotros partimos de la región externa y por parte humeral y anterior, vamos a decir de que la cápsula articular va a dejar fuera, en este caso el epicóndilo lateral, dentro lo que son obviamente las carillas articulares, pero también las fosas, ¿ya? Tanto la fosa supracondilia o radial y la fosa supratroclear o coronoidea, y también va a dejar fuera nuestra epitróclea o epicóndilo medial. Ahora, si nosotros agregamos nuestro ligamento, ¿cómo se llama este ligamento? Atentos ustedes en la casa, ¿cómo se llama este? Ligamento anular, muy bien, el ligamento anular. Si partimos de nuevo de esta zona, esta cápsula se va a fijar en conjunto, ¿cierto?, con el ligamento anular, dejando la cabeza, ¿cierto?, del radio dentro o intracapsular. En esta zona, siempre respetando el límite del cartílago articular, va a dejar dentro de lo que es la apófisis coronoides, ¿cierto?, y también la tróclea húmera. Fíjense entonces cómo, ¿cierto?, por anterior, estas serían las limitaciones que tiene o el perímetro insercional que tiene la cápsula articular. Ahora, si nosotros de nuevo en esta vista, que es una vista posterior, por lo tanto están invertidos los elementos acá, vemos de nuevo el ligamento, ¿cierto?, anular, ligamento anular, y tratamos de alguna forma de darle también una inserción. Nos vamos a dar cuenta de que cumple con los mismos parámetros, ¿cierto?, que a nivel anterior. Deja fuera la epitróclea, ¿cierto? Deja dentro lo que es la fosa o lecraniana, ¿ya? Deja fuera lo que es el epicóndilo, pero deja dentro lo que es la cabeza del radio, ¿cierto?, insertándose en el ligamento anular. Pero aquí tiene un comportamiento bien especial porque deja fuera lo que es la gran masa, ¿cierto?, del olecranon. ¿Qué significa el olecranon? Pequeño cráneo, muy parecido a una pequeña cabecita, ¿ya? Ahora, aquí tenemos entonces el límite insercional de lo que es la cápsula articular. Ahora, la cápsula articular tiene una característica de tensión. Aquí en las zonas laterales es bastante estrecha, es bastante ceñida, ya que los movimientos que están vedados aquí son los que se dan o los que se ejercen en el plano coronal. O sea, los movimientos de aducción y abducción aquí están muy, pero muy limitados. Sin embargo, los movimientos, ¿cierto?, de flexo-extensión, que son los de mayor cuantía, ¿cierto?, en grados angulares, nosotros vamos a decir, ¿cierto?, por lo tanto, que la cápsula de la región anterior, toda la cápsula que está aquí, ¿cierto?, y aquí, es bastante laxa. Pero más aún, en este pequeño espacio tiene que plegarse mucho la cápsula. Por lo tanto, cuando veamos osteología, o sea, miología, cuando vemos los músculos, vamos a ver de que esta cápsula tiene relación con algunos músculos perioarticulares, como el músculo anconio, que posee unas fibras, ¿cierto?, que se unen a la cápsula. Eso lo vamos a ver en otras articulaciones también, ¿ya? Y cuando esta articulación está en completa extensión, ese músculo tiende a traccionar la cápsula para que no sea pinzada, para que no sea pellizcada, ¿cierto?, a nivel de la unión con de la unión del olecranon con la fosa olecraniana. Ahora, hay que mencionar también que estas fosas no están así a hueso desnudo, sino que poseen algunos tejidos adiposos como cojinetes, pulvinares, que se dice también, ¿ya? Como un contenido también intraarticular y muy importante por lo demás, ¿ya? Bien, esto es lo que dice relación con los principales elementos de tipo capsulares o los detalles que tiene la cápsula del codo de cierta forma. Si vemos una imagen acá, vamos a refrescar, ¿cierto? Vamos a sacar los otros elementos. Podemos ver una imagen clásica, ¿cierto?, de cómo la cápsula va dejando fuera algunos elementos. Analicemos algunos elementos extra, ¿ya? Elementos extra capsulares. Por ejemplo, ¿cuál sería este? Muy bien, eso que está ahí, ¿sí? Esto que es la tuberosidad del cúbito, la tuberosidad del radio, el cuello, ¿cierto? Son todos elementos extra
Pero aquí podemos ver elementos que son intra. Aquí lo vamos a ver un color verdecito. Sería la tróclea, bien. Canal cóndilo troclear. ¿Esto qué sería? Este canal, bien. Canal cóndilo troclear, ¿cierto? Acá tenemos una apófisis. ¿Cómo se llama esa apófisis? Muy bien, apófisis coronoides. Y esto que está aquí, la fosa supratroclear o coronoidea y la fosa radial en este caso. Perfecto. Súper. Ahora, si nosotros analizamos los principales ligamentos de la articulación del codo, sin antes mencionar que esta articulación, en esta imagen, ¿cierto?, de cadavérica, podemos analizar, fíjense bien para que nos ubiquemos, vamos a cambiar de color, o poner un color que le guste a algunos profesores, a este color, que es un color así como lila. Aquí podemos ver, ¿cierto?, ¿qué sería esto? Esto es el cóndilo capítulo. Y fíjense que aquí tenemos la imagen de lo que es la, una cavidad glenoide, ¿cierto? Lo que se le llama la cúpula radial. Aquí estos dos elementos están en contacto, ¿ya? Sabemos que una superficie que es fuertemente convexa, ahí la podemos emular, y una que es ligeramente cóncava, ¿cierto? Van a tener una diferencia al momento de unirse, ¿ya? Si acercamos esta línea y la acercamos mucho más, casi en contacto, nos van a quedar estos espacios que están acá, ¿ya? Ahora, la cápsula articular, que se fijan aquí está desplegada, ya está abierta, ¿cierto? Lo que hace es generar unas invaginaciones. Y esas invaginaciones que están penetrando ahí, ¿cierto? Van a rellenar ese espacio. Aquí podemos verlo, ¿ya? Van a rellenar ese espacio. Y el tejido cambia, el tejido es más fibroso, tiene una matriz extracelular con mayor contenido de fibra, ¿cierto? Va a ser llamado un meniscoide. Un meniscoide no es más que un elemento que no es un menisco, ¿cierto? Pero funciona como tal, ¿ya? Esto es lo que yo quería decirlo como es un dato anexo, ¿cierto? De lo que es la articulación. Una articulación que no tiene medios de adaptación propiamente tal, pero sí algunos que cumplen esa función. Ahora, en este esquema que vemos dos cortes, ¿cierto? De brazo y antebrazo a nivel del codo, uno visto por la región externa y otro visto por la región interna, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta de que obviamente si esto nosotros lo imaginamos con cápsula articular, no lo vamos a poner, pero sí vamos a agregar algunos elementos como por ejemplo, perdón, esto que ustedes ven aquí, vamos a cambiar el lapicito y vamos a poner un colorcito verde acá y le vamos a poner lo que es el ligamento. ¿Cómo se llama ese ligamento? El ligamento anular. Aquí también lo vamos a poner en las dos vistas. Fíjense bien que esta es una vista lateral, pero es lateral interna. Aquí vemos cúbito, aquí vemos húmero. Esto es la epitróclea. Y acá tenemos una vista lateral, pero una lateral externa. Por lo tanto tenemos epicóndilo lateral, tenemos el cóndilo capítulo y aquí tenemos la cabeza del radio. En estas regiones laterales, donde la cápsula es muy estrecha, también está reforzada por sendos ligamentos. Ahora, estos ligamentos, ¿cierto? Nosotros los vamos a llamar como medios de contención ligamentos colaterales. Ahora, estos ligamentos colaterales, ¿ya? Nosotros le vamos a tener que dar una diferenciación. Vamos a tener ligamentos colaterales cubitales, ulnares, ¿cierto? Y ligamentos colaterales radiales, ¿ya? También en los libros clásicos se los conoce como ligamentos lateral externo y ligamento lateral externo y ligamento lateral interno. Estos ligamentos van a estar limitando principalmente los movimientos de abducción y abducción que están muy limitados, obviamente, como su nombre lo dice, en esta articulación. Primero, el ligamento lateral o colateral externo, ¿cierto? O radial, va a tener una diferenciación en cuanto a sus fibras, porque cada uno de estos tiene, así como un abanico fibroso, ¿cierto? Algunas condensaciones de fibras que lo hacen o se han descrito, ¿cierto? Como fibras de este ligamento anteriores, que van hacia la región anterior, incluso casi llegan al límite, ¿cierto? Al limbo con el cúbito. Fibras que son mediales, ¿cierto? Y fibras que son posteriores y que llegan casi al límite posterior del ligamento anular. Entonces, vamos a decir de que el ligamento colateral externo tiene fibras anteriores, fibras
medias, vamos a poner medias, y también fibras posteriores. Por el contrario, o por el otro lado, ¿cierto? Vamos a tener que el ligamento colateral cubital, ¿cierto? También está separado en fibras que se llaman fibras anteriores, que van ahí al margen externo, ¿cierto? Perdón, interno de la apófisis coronoides, ¿cierto? Vamos a tener mediales, ¿ya? Y unos muy densos, ¿cierto? Y muy gruesos, ¿cierto? Que son los posteriores, o también llamados fascículos o ligamentos de Bardinet, ¿ya? Eh, entonces tenemos anteriores, aquí medios, ¿cierto? Y también vamos a tener posteriores. Ahora, o también, como les dije, ligamento de, vamos a ver si nos sale, Bardinet. Ahora, existe un grupo de fibras, y lo vamos a pintar de otro color, ¿cierto? De otro color, que unen o que cohesionan las fibras mediales con las fibras posteriores. A ese ligamento, ¿cierto? Habitualmente se le conoce como ligamento transverso. Ligamento transverso. O también llamado ligamento transverso de Cooper. Ligamento transverso de Cooper. Entonces, vamos a tener ligamentos que están ubicados en la región externa, divididos en esos fascículos e internos. Ahora, ¿para qué tantos fascículos? ¿Ya? Porque sabemos que el codo debe de mantener su estabilidad en el plano coronal, ¿cierto? En todos los momentos en que esta articulación está flexionando. Por lo tanto, cada uno de estos fascículos se va a tensar en una posición de flexión, ¿cierto? O extensión determinada. ¿Ya? Bien, refresquemos y avancemos, ¿cierto? A la otra diapositiva, ¿cierto? Donde tenemos completas nuestras articulaciones en las mismas vistas y con los elementos que ustedes ya deben de conocer. Por lo tanto, vamos a ver si fijamos algo. Tendría que ser entonces esto, ligamento colateral en su conjunto radial, y el ligamento colateral cubital, o ligamento lateral externo y ligamento lateral interno. Ahora, con sus fascículos, ustedes me dicen anterior, medio y posterior. Lo que se ve ahí es el ligamento anular. En esta vista tenemos fibras anteriores, fibras medias y fibras posteriores o de Bardinet. Y acá tenemos nuestro ligamento, ¿cierto? Transverso de Cooper. Perfecto. Excelente. Ahora, si nosotros analizamos de nuevo, ¿cierto? Esta imagen que podemos, ¿cierto? Tratar de terminar ya con la descripción de nuestros ligamentos del codo. Sabemos que hay algunos que aquí participan en lo que son las articulaciones radiocubitales, así que los vamos a ver, digamos, en esas mismas articulaciones como en medio de una distancia, ¿ya? Pero sí es preciso decir de que los movimientos principales que tiene esta articulación son movimientos que se dan en un plano sagital en torno a un eje coronal, un eje transverso, ¿cierto? Vamos a hablar de movimientos de flexión, ¿no? Y el movimiento de extensión, ¿ya? Ahora, los movimientos de flexión habitualmente no superan los 135, estamos hablando de entre 125 y 135 grados de flexión, ¿ya? Y la extensión es el movimiento de vuelta, ¿cierto? Desde la flexión, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos acá, tenemos el hombro, ¿cierto? Y tenemos el codito, ¿ya? Y tenemos nuestra extremidad, ahí este tipo, ¿cierto? Como podemos hacerlo ahí, tenemos ahí sosteniendo una pesa. Tenemos movimientos de flexión, ¿cierto? Que alcanza habitualmente entre los 125 y los 135 grados. Y el movimiento de extensión, que vendría a ser toda la de vuelta de la extensión, ¿ya? Pero incluso puede pasarse. O sea, ahí estamos, ¿cierto? En ese momento de extensión estamos a 0 grados. Pero esta puede, ¿cierto? Superar con creces los 0 grados. Puede llegar hasta menos 10 grados, ¿cierto? Ahora, hay una tolerancia, ¿cierto?
Hay personas hiperlaxas, ¿cierto?, que pueden llegar hasta mucho más allá, hasta que llega a un tope, ¿cierto? Una sensación terminal del movimiento, un Enfield, ¿cierto? Duro, o sea, cuando esto choca, el olecranon choca, ¿cierto?, con la fosa olecraniana, ¿ya? Obviamente que esto puede estar influido, ¿cierto? Una serie de detalles constitucionales, ¿ya? Uno que es muy habitual es que nosotros podemos tener también, ser musculados, ¿cierto? Tener eh, interposición de partes blandas que hagan que esta, ¿cierto?, flexión sea menor, ¿ya? El otro movimiento importante, ¿cierto?, que se da en esta articulación son los movimientos de pronosupinación. Ahora, los movimientos de pronación y supinación, ¿ya?, que están en el orden, ¿cierto?, de los 90 grados a ambos lados, ¿cierto? Ahora, ustedes saben, ¿cierto?, y van a poder ver que la supinación y la pronación se puede medir, ¿cierto? Aquí tenemos el hombro y tenemos el brazo, la flexión con un codo flexionado, ¿cierto? Aquí podemos ver, podemos hacer la mano, ¿ya? Y con el pulgar mirando hacia arriba, ¿ya? Entonces podemos ver que podemos medir ¿cierto?, la pronación y la supinación, y aproximadamente, ¿cierto?, están llegando a los 90 grados a ambos lados, ¿ya? Ahora, los movimientos en el plano coronal, en esta articulación, están vedados, o sea, no tenemos movimientos de abducción y de aducción. Pero, se dice que cuando hay movimientos de pronosupinación muy intensos, ¿cierto?, suele haber una apertura tanto en este sector como en este sector cuando son los movimientos extremos, ¿ya? Bueno, esos temas son un poco más biomecánicos, pero no perdemos nada con adelantar algo de conocimiento, ¿cierto? Y analizar de que existen algunos movimientos accesorios, ¿cierto? Sobre todo en los movimientos extremos, ¿cierto?, de pronación y supinación en el plano coronal, o sea, pequeños movimientos de apertura en la articulación. Bien, como detalle de tipo de alcance clínico, hay una situación bastante frecuente, por decirlo así, que se le llama el codo de niñera o la pronación dolorosa. Ahora es muy típico, ¿cierto? Niños, ¿cierto?, con su mamá cruzando la calle, esto sobre todo en niños menos de 4 años, ¿cierto?, cuando la marcha todavía no es muy eficiente, tienden a tropezar, ¿cierto? Y la mamá tracciona, o el papá tracciona fuerte, el niño queda prácticamente a veces en el aire, ¿ya? Y produce, por la laxitud de su sistema, ¿cierto?, fibroligamentoso, que, fíjense bien, que se salga la cabecita de su lugar, ¿ya? De ese lugar que es el cóndilo, ¿ya? Ahora, eso produce, ¿cierto?, mucho dolor. El niñito, obviamente, que eh, va, va a sufrir, va a llorar, ¿cierto? Va a tener, va a llorar. Ahora, eso produce mucha ansiedad, no solamente en el niño, sino que en la mamá. El niño no nos deja que le toquen el codo, ¿cierto? Y lo que motiva, ¿cierto?, la consulta. Ahora, este es un fenómeno bastante fácil de resolver y uno puede quedar como un verdadero héroe, ¿cierto? Porque esto es una luxación, ¿cierto?, que se da en la articulación del codo. Y lo que nosotros podemos hacer es, no ahora en una etapa inicial, sino que después a cada uno se le va a enseñar cómo es la técnica de reducción de este tipo de lesiones, ¿ya? Hay que recordar de que estas lesiones también están bastante eh, observadas en el caso de que este niñito pueda ser un niño agredido, ¿cierto? Ustedes tienen que, siempre cuando les llegue un niño con un tipo de codo de niñera, tienen que revisar, ¿cierto?, otros sectores, ¿cierto?, en busca de quimosis, laceraciones, hematomas, porque es muy probable, ¿cierto?, que esto puede ir acompañando también a un niño maltratado. Ahora, ¿qué se puede hacer aquí? Hay dos técnicas, obviamente que esto va acompañado también del tratamiento médico, farmacológico, ¿cierto?, para los niños, ya, y de inmovilización, pero existen algunas técnicas, ya, hay una técnica que la mayoría son una técnica de supinación y una de hiperpronación. Ahora, la técnica habitual, ¿cierto?, o la primera instancia de corrección se hace con se toma el codo del niñito, ¿cierto?, con una mano en la muñeca, así como lo está traccionando acá, y con la otra se toma, ¿cierto?, insistiendo en el pulgar
en contacto con la cabeza del radio y haciendo una secuencia de movimientos. Primero una extensión completa, ¿cierto? A pesar de que el niño le duele y llore, ¿cierto? Se hace una extensión. Luego se realiza un movimiento de supinación, también completa, de supinación. Luego una pequeña tracción axial, se tracciona nuevamente, y siempre manteniendo el dedo pulgar ahí, ¿cierto? En contacto con la cabeza, ¿cierto? Del radio, ¿ya? Y luego lentamente se hace una flexión. En el momento que se hace la flexión, es muy común escuchar un clic de reducción. Significa que uno siente, percibe, ¿cierto? Cuando esta cabeza entra de nuevo, ¿cierto? ¿Cierto? En la cabeza o en la cavidad glenoidea, o esta cabeza del radio vuelve a su eje. La técnica 2, ¿cierto? Que también es habitual, es distinta. Comienza siempre con lo mismo, o sea, la palpación, una mano, ¿cierto? En la muñeca, la otra mano en el codo, siempre insistiendo que con el dedo, ¿cierto? Tratar de palpar el radio luxado y de alguna forma vamos a iniciar la misma maniobra, ¿cierto? Una extensión, pero al momento que se hace la extensión, se hace una hiperpronación, o sea, se prona, o sea, es bastante intensa, es un poco más dolorosa, ¿cierto? Se prona y siempre manteniendo la presión en la cabeza del radio, ¿cierto? Se va flexionando de nuevo, ¿ya? Y allí se va a escuchar, ¿cierto? De nuevo este clic, ¿cierto? Es muy probable que se escuche, ¿ya? No hay ninguna evidencia de que ninguna sea mejor que la otra, ¿ya? Aunque la técnica habitual es aplicar este y después. Esta sí es que no hay resolución de la reducción. Después con analgésico y movilización, este niño vuelve, ¿cierto? Vuelve a ser feliz, se vuelve a ser feliz como antes. ¿Ya? Bien chicos, nos vemos en la próxima entrega, ¿cierto? Del resto de las articulaciones que nos quedan. Se nos viene la muñeca y la mano. Uy, afírmense chicos, esa parte es un poco más compleja. Bien, nos vemos en un futuro cercano si Dios así lo permite.